La situación es muy complicada en las regiones de Kharkov y Donetsk, es lo que reconoce el presidente Zelensky. Rusia ha intensificado sus ataques y el presidente de Ucrania ha tenido que suspender su agenda internacional, entre ellas la visita que tenía prevista a España este viernes, en la que iba a reunirse con el rey y el presidente del gobierno. La pelea entre el capitalismo globalista transnacional occidental y el capitalismo político ruso, así como la negativa a tratar a la élite rusa como una igual en el club global de los depredadores, está empujando a Moscú a cierta sovietización, a cambiar el contrato social en política interior con más distribución, más control estatal, más keynesianismo y menos mercado y ciertamente con más represión. De puertas afuera se hace más énfasis en el anticolonialismo, antioccidentalismo, potenciando el papel de los BRICS, de las relaciones con África, América Latina y por supuesto Asia. El resultado es tan pintoresco como observar al presidente Putin, un decidido conservador anticomunista y partidario de la economía de mercado, elogiando a Fidel Castro, al Che Guevara y al presidente Allende en su último discurso ante el Foro Latinoamericano celebrado en Moscú en septiembre de 2023, o al secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, un cuadro del KGB, arremetiendo contra el proyecto colonial imperialista occidental y su civilización depredadora y ofreciendo al mundo, especialmente al sur global, la vía alternativa de Rusia. Esta transformación está ocurriendo ahora y debe ser observada con la máxima atención. Todo esto puede resultar bastante desconcertante, viniendo de personajes tan conservadores y poco izquierdistas como los actuales dirigentes rusos. Pero de alguna forma, esa fue la paradoja de la URSS. Una superpotencia autocrática y tiránica en lo político, conservadora y tradicionalista en muchos aspectos y al mismo tiempo igualitaria y niveladora en lo social y fundamental por su papel de contrapeso al hegemonismo occidental en el mundo. La Rusia de hoy no es ni será la URSS de ayer, pero la lógica de la pelea entre el capitalismo subordinado al Estado, característico de Rusia, y el capitalismo transnacional occidental está dando lugar a una transformación de gran importancia para el conjunto del mundo. Bueno, esto escribía hace poco Rafael Poch en Contexto. Hoy en La Base hablamos de una guerra ruso-ucraniana en la que, si no interviene aún más directamente la OTAN, la victoria rusa parece más cerca que nunca. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base actualizamos la situación de la guerra ruso-ucraniana. ¿Qué nos tienes preparado, Paola Aragón? Pues vamos a ver por qué nos preguntamos si Ucrania está en un momento crítico y qué es lo que está haciendo un poco la comunidad internacional, y hoy vamos a hablar sobre todo de España y Estados Unidos a este respecto. Manu Levín, ¿qué has mirado en la prensa? Bueno, vamos a ver un poco el pesimismo que transmite la prensa occidental sobre la situación de Ucrania en la guerra con Rusia, y vamos a ver algo muy impresionante, en mi opinión, que es cómo está tratando la prensa europea el intento de asesinato de Robert Fico en Eslovaquia. Muy interesante. Ina Finogénova. Bueno, Pau nos va a contar sobre cómo se está dando la situación para Ucrania, y yo os voy a hablar de una de las principales vulnerabilidades rusas en este frente y uno de los principales objetivos de la OTAN y Ucrania, en este orden, que es la flota del Mar Negro. Ganas de escucharlo. Bueno, hoy vamos a contar también con Naya Sanzo Ruiz de Azúa, es especialista en geopolítica. Xavi, arrancamos. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este viernes 17 de mayo, es decir, mañana, estaba prevista una visita a España que finalmente nunca tendrá lugar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debía reunirse en Madrid con su homólogo Pedro Sánchez para firmar un acuerdo bilateral como los que ya han suscrito países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y Canadá, y con el que España se comprometería a dar apoyo militar estable, continuado y a largo plazo a Kiev. Un acuerdo, por cierto, que se aprobó en Consejo de Ministros y que no ha necesitado ser ratificado por las cámaras al no ser considerado un tratado internacional.
Se trata de un pacto con el cual el PSOE de Sánchez vuelve a reafirmarse en que su enfoque a la hora de abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania es seguir echando más leña al fuego de la vía belicista con más armamento, más adiestramiento de las Fuerzas Armadas y más colaboración en inteligencia y ciberseguridad, en lugar de apostar de una vez por todas por la paz y por las vías diplomáticas. Efectivamente, porque además Sánchez ha decidido iniciar este acuerdo bilateral de forma totalmente autónoma y voluntaria. Este tipo de pactos se están llevando a cabo en el marco de una petición que realizó el G7, del que España no forma parte, con el fin de compensar un poco, ¿no?, el hecho de que Ucrania no se le permita entrar a formar parte definitivamente de la OTAN todavía hasta que la guerra haya acabado. Y entre todas estas cosas, Sánchez pues también reafirma su compromiso de imponer sanciones económicas y relacionales a Rusia y colaborar con la Corte Penal Internacional. A Margarita Robles hace unos días no le temblaba la voz a la hora de decir que en este ámbito no caben equidistancias, aquí hay un único responsable que es Rusia. Va a resultar que cuando quieren sí que saben posicionarse con fuerza estos del PSOE. ¿Cómo se nota que Rusia no es un país amigo de España, como Israel o como la OTAN, verdad? Efectivamente. Pero bueno, como decía, pues el apoyo que Sánchez busca brindar a Zelensky va mucho más allá de la vía del boicot y de hecho sus paquetes de ayuda militar, incluido uno nuevo que pretenden dejar hecho antes de verano, incluyen por ejemplo ametralladoras, obuses de artillería, carros de combate, en fin, armamento dirigido a seguir azuzando la guerra cuerpo a cuerpo que ya se ha cobrado las vidas de cientos de miles de ucranianos y de rusos y que en más de 2 años no parece estar sirviendo para resolver el conflicto, sino solamente para terminar de agotar las energías y las esperanzas de la población ucraniana. Una población ucraniana que ya ha manifestado hasta la saciedad que no puede más, que cada vez parece estar menos dispuesta a continuar comprando esos relatos de falsa heroicidad con los que Zelensky ha intentado convencer a su población de que tiene que entregar su vida por la causa patriótica en una guerra en la que paradójicamente en realidad Ucrania no está sirviendo más que de proxy a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea frente a Rusia. Sí, entonces Estados Unidos y la Unión Europea siguen poniendo el dinero y las armas, pero dejan que los muertos los pongan otros. Ha llegado un punto en el que el principal problema de Zelensky es precisamente tener unas tropas tan desesperanzadas y tan exhaustas que a las pérdidas por las muertes en sí se suma también la dificultad para reponer soldados, porque cada vez más hombres llamados al reclutamiento de Kiev desertan o hacen lo imposible ya por esquivar la llamada a filas. Y ante esta realidad, porque rotar a las tropas se ha vuelto un imposible y hay quienes llevan en el frente desde el inicio de la guerra y tampoco hay un límite legal que indique un máximo de tiempo que puedan estar allí en el frente, ¿no? Pues Zelensky, en lugar de escuchar lo que el pueblo ucraniano está implorando, o sea, dejar de tener que perder la vida propia, la de los hermanos, hijos, amigos, novios, compañeros y vecinos, pues parece que sigue empeñado en que la solución que se le ha ocurrido, que es mejor, ¿no?, es haber aprobado en el mes de abril una nueva ley con la que busca reforzar los castigos contra aquellos hombres que intenten sortear el reclutamiento. Pues como decía aquel viejo lema, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, literalmente, versión 2024, ¿no? Sí, un poco eso. Además, esta dinámica de explotar bélicamente hasta la extenuación a su población ni siquiera parece que esté siéndole muy útil a Kiev en términos puramente estratégicos, porque justamente esa debilidad es la que está ahora aprovechando Rusia, que en los últimos días ha reforzado su ofensiva y el viernes pasado entró en la región de Kharkiv, una zona que se suponía que Ucrania había logrado recuperar en otoño de 2022, pero que esta semana de nuevo ha vivido un ataque que ha tenido como consecuencia el desplazamiento de en torno a unas 8.000 personas, aunque los datos no son muy seguros. Y precisamente lo que se sospecha es que el objetivo de Putin no es Kharkiv como tal, sino provocar una concentración de los pocos efectivos con los que cuenta todavía ahora mismo Ucrania en esa zona para terminar de agotarlos y dejar despejado el Donbass, que sería su verdadero objetivo. Y ese precisamente ha sido el motivo de que la visita de Zelensky a España mañana no se vaya a producir el avance en la zona de Kharkov. De hecho, es que la posición ucraniana en ese momento está tan debilitada que al parecer han tenido que llegar a retirar a las tropas de 2 posiciones que tenían en esa zona porque el riesgo de pérdidas era demasiado alto. Y todo esto ha llevado a Ucrania a anunciar que el presidente cancelaba todos los eventos internacionales que tenía previstos en los próximos días, el encuentro con Sánchez incluido.
Con quien, sin embargo, sí que se ha visto Zelensky ha sido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que a raíz del ataque de Kharkiv ha realizado una visita sorpresa a Ucrania con el fin de dar apoyo al país. Anunciar que Estados Unidos iba a dar una partida extra de $2.000 millones en financiación militar y, de paso, ¿por qué no?, pues también ha aprovechado para hacer un poco el ridículo yendo a un bar de Kiev a cantar Rockin' in a Free World de Neil Young. Dime que no es un fake, por favor. Pues no es un fake, es completamente verídico, para que luego digan que la música no es política y que el arte y la cultura no son políticos, ¿verdad? Pues aquí vemos que Estados Unidos es plenamente consciente de que escenificar el apoyo así, de esa manera, resulta clave para mandar un mensaje de apoyo a Zelensky y, de paso, hacer gala de ese imperialismo cultural estadounidense que extiende sus tentáculos instrumentalizando hasta sus propios artistas críticos con el sistema para crear hegemonía cultural global. Eso sí, ahora parece que de nuevo vuelven a regar también con armas a Ucrania, después de que durante varios meses los republicanos bloqueasen la aprobación de más financiación militar para Kiev, no por principios antibelicistas, ojo, no nos confundamos, por cuestiones internas de oposición yanquis, pues a finales de abril finalmente se volvió a aprobar un paquete de más de $60.000 millones en ayuda militar, incluyendo armamento y formación militar estadounidense. Y de paso, por cierto, en ese paquete también aprovecharon para colar más de $26.000 millones para Israel, que anunciaron más de tapadillo en un momento en el que a Biden el apoyo a Netanyahu parece que puede llegar a costarle la reputación y las elecciones. En fin, el propio Blinken reconoció que había sido un problema el retraso de la llegada de ayuda militar estadounidense a Ucrania y desde Estados Unidos hay muchos que creen que ahora mismo Rusia tiene abierta una ventana de oportunidad que de hecho está aprovechando, porque en este momento cuenta con unas tropas y unos recursos de armamento muy superiores a Kiev. Además, desde su reciente reelección para su quinto mandato, Putin está realizando algunos cambios en su gobierno y llevando a cabo una reestructuración que hace pensar en la posibilidad de que el líder ruso haya asumido un cambio de tónica en el conflicto. Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la destitución de su histórico ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que había sido uno de sus hombres de mayor confianza para sustituirlo por Andrei Belousov, un civil que es economista, lo cual da algunas pistas sobre el enfoque que Putin está haciendo en el presente y con la mirada puesta en el futuro, un enfoque mucho más basado en la resistencia económica, material y presupuestaria, que es precisamente en lo que Ucrania ha ido flaqueando cada vez más y más. En palabras del propio nuevo ministro de Defensa, concretamente, la optimización del gasto militar es lo que buscan, lo cual no significa recortes, sino una mejora de su eficacia, lo cual lleva a pensar que Putin ha sido perfectamente consciente de lo que hacía en su ofensiva contra Kharkov o Kharkiv. Bueno, y en este contexto, los líderes occidentales, lejos de aspirar a poder encontrar una solución diplomática que ponga fin al conflicto, lo que parece que buscan es precisamente lo contrario, seguir alimentando al monstruo, financiando la inmolación de la población ucraniana. En fin, gracias, compañera. We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. Está claro que no lo hacen por está claro que no es por amor. Está bien cuando Borrell, el jardinero, es así de sincero. En fin, Manu Levin, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Vamos, Xavi, por favor. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El Kremlin dice que las fuerzas rusas avanzan en todas las direcciones en Ucrania. El país, Estados Unidos, alarmado ante el empuje de Rusia, trata de acelerar el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania. El país, Zelensky suspende todos sus viajes internacionales ante la ofensiva de Rusia en el norte y sur de Ucrania. 20 minutos. Rusia avanza y toma un bastión clave en Zaporilla ante el repliegue ucraniano. Repliegue en vez de retirada en el titular de 20 minutos, eso sí. Cadena SER. Las tropas rusas intensifican su avance sobre Ucrania, que denuncia ataques a las instalaciones eléctricas. Neutral. La situación en Ucrania empeora tras la entrada de Rusia en Kharkov. Público. Estados Unidos intenta calmar a Ucrania ante la ofensiva rusa en Kharkov, que evidencia la debilidad del ejército de Kiev. El debate. Estados Unidos trata de alejar de Ucrania el fantasma de Afganistán. HuffPost. La OTAN dice que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania a prevalecer. No pienses en un elefante. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Power,
aseguró este jueves que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania e instó a los países aliados a privilegiar la ayuda a Kiev en este momento crítico frente a cumplir los objetivos de capacidad de la organización transatlántica. Momento crítico, la situación empeora, fantasma de Afganistán, debilidad, alarma. Estos son el tipo de expresiones que se pueden encontrar hoy en el relato de los medios occidentales sobre la situación de la guerra en Ucrania. Así es, basta un vistazo a los titulares, un vistazo panorámico, por lo tanto, para identificar cuál es a grandes rasgos la situación sobre el terreno y la baja moral que parece que se ha extendido en el bando ucraniano y en las potencias occidentales que lo financian y que lo arman. E imagino que ante este momentum del ejército ruso en Ucrania, el relato mediático se completa con inflamados llamamientos a enviar más dinero y más armamento para dar continuidad a la guerra. ¿Me equivoco acaso? No te equivocas, bastante previsible todo ya a estas alturas. Efectivamente, la tendencia hacia la derrota militar de Ucrania se relaciona directamente con la no suficiencia del apoyo externo, hasta tal punto que se enmarca el retroceso de las tropas ucranianas, no tanto como una derrota de Ucrania, sino del mundo. Por ejemplo, pieza en la BBC: el mundo se quedó dormido. 5 claves de una de las mayores ofensivas de Rusia en territorio de Ucrania desde que empezó la guerra. Este es el titular. Dice la BBC que los soldados ucranianos se vieron superados por el fuego enemigo y se trasladaron a posiciones más ventajosas en 2 zonas de la región nororiental, lo que indica una retirada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmó el apoyo de su gobierno a Ucrania este miércoles en Kiev al concluir una visita de 2 días. Blinken también anunció un paquete adicional de $2.000 millones en financiación militar para Ucrania que ayudará al país a reforzar su defensa en un momento que calificó como, cito literal, crítico. El asalto a la periferia de Kharkiv se considera uno de los ataques terrestres más importantes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022 y llega más de 1 año y medio después de que las tropas ucranianas recuperaran el control de esa región que había caído en manos de los rusos. En este sentido, la BBC destaca, cito literal, que expertos creen que este ataque ruso puso de relieve que Ucrania está a la defensiva luchando por una región que ya había recuperado mientras agota aún más sus recursos. Esta última frase es tristemente certera sobre cuál viene siendo el desarrollo de la operación militar especial de Putin y de la apuesta de la OTAN por la escalada armamentística. Más de 2 años ya de combates en los que a veces unos avanzan 5 o 6 kilómetros, otras veces los otros recuperan esos mismos 5 o 6 kilómetros. Por el camino, pueblos y ciudades devastadas, miles de millones de dólares volatilizados en armas y bombas y decenas de miles de jóvenes ucranianos y rusos muertos, todo para mover una línea en el suelo un poquito más allá o un poquito más acá, sin que nada de lo que hemos visto haya modificado sustancialmente la situación sobre el terreno que ya había en marzo de 2022. Y todo también con los términos para un posible acuerdo puestos negro sobre blanco ya desde abril de 2022, como explicamos recientemente en el programa que hicimos sobre el Europarlamento. Bravo. Bravo y no suficiente todavía. La BBC incluye a continuación esos inflamados llamamientos que decía antes Pablo. Las autoridades de Kiev y muchos expertos preveían esta ofensiva, lo que lleva a plantear ¿por qué el ejército ruso pudo avanzar con tanta facilidad?, se pregunta la BBC. ¿Fue culpa del retraso en la ayuda internacional? Ucrania estuvo pidiendo armas y ayuda militar a sus aliados globales durante meses. Realmente siento que el mundo se quedó dormido esta vez, afirmó el secretario de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps. Esto iba a suceder debido a los retrasos a la hora de conseguir lo que necesitaban. El general británico Richard Shirreff, ex subcomandante de la OTAN, considera que es el momento de un cambio de estrategia fundamental. Afirma que la estrategia actual de Occidente de darle a Ucrania solo los recursos suficientes para defenderse le ha impedido alcanzar el éxito. No se puede librar una guerra con una mano atada a la espalda. La mejor forma de defensa es el ataque y Ucrania no va a recuperar territorio a menos que sea capaz de desarrollar una capacidad ofensiva significativa y eso lleva tiempo, asevera. Shapps, a su vez, se hizo eco de esto y declaró que se podrían lograr avances si todos dieran la cara y proporcionaran a Ucrania lo que necesitaba en términos de paquetes de ayuda. Recuerda un poco a aquello de si cada español me diera una peseta, ¿no? Hoy que es el aniversario de la muerte de Lola Flores. Total, bueno. Creo que queda más o menos claro cuál es el relato que se está haciendo en la prensa occidental acerca de la situación sobre el terreno en el frente ruso-ucraniano y también esos llamamientos casi desesperados a preparar más y más paquetes de armamento para que la cosa no decaiga. Y quiero que nos centremos ahora, lo adelantaba al principio, en otra noticia que, aunque a priori no lo parezca, tiene mucho que ver con todo esto, porque la manera en la que se está enfocando por parte de muchos medios europeos
es espeluznante a mi modo de ver y solo puede entenderse en el marco del régimen de guerra. Me refiero al intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que parece que se va a librar por los pelos de morir tras recibir 5 disparos a quemarropa en plena calle. Os voy a leer algunos titulares que informan sobre este suceso y ahora comentamos. ABC. Disparos contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en directo. El Mundo. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, herido tras recibir múltiples disparos. Su vida está en peligro. El Diario.es. ¿Quién es Robert Fico, el primer ministro eslovaco, herido grave tras ser disparado? Radio Televisión Española. ¿Quién es Robert Fico y qué se sabe del tiroteo en el que ha resultado gravemente herido? La Sexta. Imágenes del tiroteo al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. 20 minutos. Robert Fico, el Orbán eslovaco que tiene al mundo en vilo tras ser tiroteado. A ver, ¿hay algo que os llame la atención en todos estos titulares? Pues bastante evidente. Ninguno de ellos utiliza la palabra atentado ni magnicidio, sino tiroteo o disparos para calificar el intento de asesinato de Fico. Exactamente. Y os puedo decir también, tras comprobarlo minuciosamente, que en el interior de todas y cada una de esas piezas cuyos titulares acabamos de citar, en medios que van desde el ABC o El Mundo hasta el Diario.es, pasando por la televisión pública, no aparece ni una sola vez la palabra terrorismo. Esto ya da una pista clarísima, sumado a lo que comentaba Aina, sobre por dónde van los tiros aquí, ¿no? Nunca mejor dicho. Recordemos que estamos hablando del intento de asesinato contra un primer ministro europeo. ¿Nos llama la atención que medios de comunicación que llaman terrorismo a cualquier cosa eviten usar ese término cuidadosamente y también el término atentado para calificar estos hechos? A mí, desde luego, me parece muy, muy significativo. Bueno, y cuéntanos cuáles pueden ser los motivos de que la prensa otanista evite cargar las tintas y emplear términos no ya duros, sino simplemente descriptivos, ajustados a la realidad, en este caso de un atentado contra Robert Fico, que es el primer ministro de un país europeo. Es tremendo. Pues la respuesta a esa pregunta se hace bastante evidente al leer otra serie de titulares. Fijaos, El Español. El día que Fico alarmó a la Unión Europea de ser el gran defensor de Ucrania a retirarle toda su ayuda en Bruselas. El País. Robert Fico, el líder populista de Eslovaquia que volvió radicalizado en 2023. Y justo debajo del País añade la que veréis que es la palabra mágica, prorruso. France 24. ¿Quién es Robert Fico? El controvertido primer ministro eslovaco con tendencias prorrusas. El Español. Asesinatos, corrupción y mafia. La turbulenta vida de Robert Fico, el Trump eslovaco afín a Putin. El Mundo. Robert Fico, una retórica populista y cercana a Putin. El Periódico. ¿Quién es Robert Fico? El socialdemócrata prorruso émulo de Orbán en Eslovaquia. La Razón. ¿Quién es Robert Fico? Primer ministro de Eslovaquia tiroteado. Un prorruso muy crítico con los medios de comunicación. La Vanguardia. Robert Fico, el prorruso populista al frente de Eslovaquia tiroteado en plena calle. El Español. Fico, el otro Orbán prorruso y antioccidental que cortó la ayuda militar de Eslovaquia a Ucrania. ABC. Robert Fico, un prorruso infiltrado en la Unión Europea y la OTAN. Pues efectivamente, ahí está la clave que explica estos enfoques sobre el intento de magnicidio contra Fico. La etiqueta de prorruso, un prorruso infiltrado en la Unión Europea y en la OTAN. Es decir, un traidor a Occidente. Pues entonces, que le metan 4 tiros, ¿no? Claro, o otros 5, ¿no? Pues ese parece ser un poco el ánimo que esconde todo este tratamiento de este atentado, ¿no? Que no sé qué opinaréis, pero a mí me parece realmente alucinante. No porque la figura de Robert Fico nos merezca aquí ningún tipo de simpatía, todo lo contrario, es un tipo que tiene posiciones de ultraderecha, pero eso es irrelevante en este caso y es muy, muy fuerte a mi modo de ver que la prensa en Europa poco menos que esté justificando que hayan intentado matar a tiros a un primer ministro, que esté evitando hablar de atentado o de terrorismo, que esté aplicando una lógica clarísima amigo-enemigo y le esté dedicando todos estos retratos de traidor y villano prorruso justo en el momento en el que el tipo se debate entre la vida y la muerte. Es bastante fuerte el tema. Pues un poco como cuando hace 2 meses un atentado terrorista mató a 145 personas inocentes en Moscú y a la prensa europea y estadounidense le costó horrores hablar de terrorismo y lo enmarcó como un golpe a Putin. Pues efectivamente. Lo cual, además de hablar de una bancarrota moral de la prensa del jardín en todo este asunto, solo puede entenderse, como decía, dentro del régimen de guerra. Por lo tanto, creo que es un buen caso de estudio este intento de magnicidio contra Robert Fico para analizar cómo afecta ese régimen de guerra a la información que recibimos. Gracias, Manu. Russia's war put freedom of navigation in the Black Sea at risk and threatened global food supplies. But with our support, Ukraine has pushed back, destroying or damaging a significant part of Russia's Black Sea fleet.
Ina. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Con nuestra ayuda, Ucrania destruyó o dañó una parte significativa de la flota rusa del Mar Negro. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo reconoció hace un par de meses en Georgia, que por cierto estos días se ha convertido en un foco de protestas al estilo del Euromaidán ucraniano, pero ese es un tema que dejamos para otro programa. Las informaciones que llegan en los últimos meses desde el frente sobre los avances rusos en la zona de Kharkiv, por ejemplo, la vulnerabilidad ucraniana, diferentes publicaciones que sugieren la posibilidad de un congelamiento de la guerra al estilo de las dos Coreas, el fracaso ya más que evidente y aparentemente asumido por todos de la contraofensiva ucraniana, opacan un aspecto de esta guerra que parece ser clave y en el que Ucrania, o más bien la OTAN, si escuchamos atentamente a Stoltenberg, sí ha logrado resultados positivos para sus intereses. Se trata de los ataques contra Crimea y contra la flota del Mar Negro. En términos económicos, el Mar Negro tiene una importancia vital para Rusia, ya que es uno de los principales corredores de transporte de grano e hidrocarburos. En términos militares, Crimea ha sido la base histórica de la flota naval rusa, su principal salida al Mediterráneo desde antes de la anexión. Expulsar a Rusia del Mar Negro, paralizar su capacidad de controlar la navegación en esta zona y desmilitarizar Crimea parece ser que son los principales objetivos que persigue la OTAN, más concretamente una potencia naval como el Reino Unido. Ese es el interés, así que el Mar Negro se convierte en uno de los principales focos de acumulación de armamento occidental. Y parece que la estrategia militar ucraniana y de la OTAN ha girado en torno a este objetivo a lo largo de todo el año pasado, lo cual también podría significar que no se va a buscar un alto el fuego mientras no se logre. La contraofensiva fracasada, como contamos en ediciones anteriores de este programa, también se lanzaba con miras a recuperar la península de Crimea. Por eso se intentó avanzar hacia Melitopol, ocupada por Rusia muy desde los inicios de la invasión, para cortar así el corredor terrestre hacia Crimea que la une con la Rusia continental. Y de ahí los intentos de Ucrania de destruir el puente de Crimea, un objetivo compartido aparentemente con la OTAN, a juzgar por las recientes conversaciones filtradas de los altos mandos militares alemanes en las que hablaban de volver a intentarlo con los misiles Taurus. De ahí los ataques con drones contra refinerías rusas y con misiles contra su flota. Como apuntaba Naya Sanso, con la que vamos a contar hoy en el programa, el Mar Negro se convirtió en un escenario de ataques que han causado pérdidas muy importantes, bajas muy relevantes y una sensación de debilidad rusa en una zona en la que se creía que tenía superioridad. A finales de marzo se produjo uno de los mayores ataques contra Sebastopol con misiles Storm Shadow y Scalp. En aquel momento, el experto militar de Bild, Julian Robke, mostraba esta infografía con los cruceros rusos destruidos. Según algunos cálculos, desde el inicio de la guerra, Rusia ha perdido un 20% de la flota del Mar Negro. En estos últimos meses, el país retiró casi todo lo que tenía de Crimea hacia la zona de Novorossiysk, una ciudad rusa a la orilla del Mar Negro considerada más segura. Pero lo que quedó claro es que en este tiempo pues es que la flota y el Mar Negro es el eslabón más débil, pase lo que pase en tierra firme. Y el más interesado en hacerse con el control del Mar Negro parece ser el Reino Unido, el que ya mencionamos. Es uno de los principales suministradores de los misiles Storm Shadow para Ucrania, que vuelan en dirección a Crimea. Su mayor paquete de ayuda militar de 500 millones de libras incluyó embarcaciones de asalto, barcos de buceo, más misiles, en fin. Claro, estamos hablando de una potencia naval tradicional que muy probablemente considera estratégica la zona del Mar Negro, sin mencionar que para la OTAN es todo un campo de pruebas para ver qué es más eficaz a la hora de hundir una flota enemiga. Y Rusia en este caso parece que no tiene con qué responder realmente. Su poderío naval fue reducido a la nada mediante los ataques con drones y misiles y no hay una respuesta simétrica que pueda dar, puesto que Ucrania no tiene flota y tampoco hay sistemas de defensa capaces de contrarrestar esos ataques con drones. Entonces, ¿cuál sería la eventual respuesta que podría dar Rusia frente a su expulsión del Mar Negro? Bueno, la palabra clave es Odessa, es lo que manejan expertos militares rusos. Es la principal
principal salida ucraniana al mar. Hace poco Elon Musk tuiteó que la única cuestión por aclarar que queda en esta guerra es si Ucrania perderá su acceso al Mar Negro o no. No es que Elon Musk sea nuestra referencia en estrategias militares, pero lleva tiempo mencionando esta ciudad, Odesa, porque probablemente entiende su importancia para ambos países. Los puertos de Odesa son el principal sostén económico de Kiev, absolutamente esenciales para la supervivencia de este país, pero también es la llave para hacerse con el control del Mar Negro. Si Rusia la ocupa, restablece su poderío naval y Ucrania pierde la salida al mercado global para sus productos. Entonces la sensación con la que uno se queda es que esa operación rusa, esos avances en la zona de Kharkiv, persiguen un objetivo más bien táctico, como ya mencionó Paola, el de extender las fuerzas ucranianas a lo largo de todo el frente y debilitarlas, y que el verdadero meollo del asunto es Odesa y el Mar Negro. Hasta que no se resuelva hacia uno u otro lado la cuestión, pues no van a parar la guerra. Y aunque ocupar un lugar tan importante como Odesa y con la flota prácticamente desactivada parece, la verdad, que ciencia ficción, sin embargo, tampoco parece que vayan a parar, ¿no? Paradójicamente, el Mar Negro, como también recordaba Naya Sanso, ha sido el lugar en el que Rusia y Ucrania lograron el único acuerdo que duró un tiempo considerable. El acuerdo para el paso de barcos con cereales que se alcanzó con mediación de Turquía y de la ONU, que garantizó la libertad de circulación de productos civiles por las aguas de Mar Negro y que fue visto como un ejemplo de que esos dos países sí tenían la capacidad de negociar y hasta llegar a consensos. Sin embargo, a estas alturas parece que hasta que no se decida quién va a dominar esas aguas, no interesan más acuerdos por el estilo. Hace unas semanas, la agencia Reuters informó que Moscú y Kiev, también con la mediación de Turquía, estaban a punto de firmar un nuevo acuerdo para garantizar la navegación libre y segura de buques de mercancías en la zona. Kiev dio luz verde para que el presidente turco, Tayyip Erdogan, lo anunciara el 30 de marzo, un día antes de unas elecciones regionales decisivas. Pero en el último momento Ucrania se retiró y el acuerdo se echó por tierra. Otro acuerdo que se echó por tierra en el ultimísimo minuto, al igual que el Tratado de Paz, casi alcanzado entre marzo y abril de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa y con centenares de miles de muertos menos, ¿verdad? En aquel entonces, como pudimos saber, posteriormente se frustró porque los aliados occidentales de Ucrania se negaron a darle garantías tangibles de seguridad frente a un eventual nuevo ataque desde Rusia, con un papel protagónico de Boris Johnson. Ahora, refiriéndose a ese reciente acuerdo de navegación segura, las fuentes de Reuters reconocieron desconocer los motivos de la retirada abrupta y unilateral ucraniana. Pero bueno, si asumimos que uno de los principales objetivos del Reino Unido es el control del Mar Negro, pues parece que seguirá habiendo armas y si hace falta gente para tratar de conseguir ese objetivo y que no habrá acuerdos por ningún lado. Rusia también parece haber asumido esta parte y los recientes cambios en el gabinete de Putin lo confirman. La guerra va a ser larga, a ver quién tiene más recursos y más aguante para sostenerla. Y en cualquier caso, parece que el Mar Negro va a ser uno de los principales escenarios. Gracias, compañera. When we hold the Washington Summit in July, we'll take tangible steps to increase NATO's role in building a resilient, capable Ukrainian force, supporting its ongoing reforms, better integrating Ukraine into the alliance. Bueno, hoy nos acompaña Naya Sanso Ruiz de Azúa, especialista en geopolítica. Naya, muchísimas gracias por atender a la base. Encantada de acompañaros. ¿Se está derrumbando el frente en Ucrania frente a la presión rusa, como estarían señalando muchos medios de comunicación? Es prematuro decir que el frente se derrumba. Ninguno de los frentes se derrumba en estos momentos. Lo que sí que estamos viendo es una tendencia. Rusia claramente ha recuperado la iniciativa. Esta conversación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que tendríamos hace un año, cuando Ucrania aspiraba a un ataque que rompiera el frente central, desde los campos de Zaporozhye en dirección a Crimea. Crimea es un punto clave para Rusia, pero también para Ucrania. En estos momentos vemos movimientos en dos frentes, el de Donbass y el del norte, el de Kharkov. ¿Qué busca Rusia con ese ataque que parece haber sorprendido ligeramente a Ucrania, al menos a sus defensas, que no están como debían haber estado, teniendo en cuenta que Zelensky dio la orden de pasar a una fase defensiva hace 5 meses?
Rusia puede buscar simplemente presionar a Ucrania para que tenga que desviar sus reservas o sus unidades de otros frentes y conseguir avanzar en el que es ahora mismo el frente más importante, el del Donbass. Rusia puede también intentar conseguir una zona de amortiguación para proteger a sus ciudades, especialmente a Belgorod, que sufrió un ataque la semana pasada. Vimos más de una docena de muertos, el derrumbe de un edificio. Rusia puede también estar intentando avanzar en esa zona para avanzar por la retaguardia de Ucrania en Kharkov, para avanzar hacia Kupiansk, que sería también avanzar hacia esa parte norte del frente del Donbass. Lo que es menos factible, menos viable, es que Rusia esté intentando avanzar en Kharkov hacia la capital regional. Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania. La cantidad de tropas y recursos que serían necesarios para intentar asaltar, incluso sitiar una ciudad de ese tamaño, no están ahí, no estamos viendo ni en términos de personal ni en términos de equipamiento. Eso sería posible solo con un verdadero colapso del frente, que requeriría de mucha más presión de Rusia de la que estamos viendo. El avance fue relativamente rápido en un principio, cuando esa primera parte de las defensas ucranianas, esas primeras trincheras directamente no estaban ahí. No tenemos que leer a los medios rusos, podemos leerlo en Ukrainska Pravda, que una parte de esos millones de grivnas que tenían que dedicarse a la defensa fueron a empresas ficticias, y los dientes de dragón que debían estar en los campos paralizando a los tanques rusos, ahí están en las cunetas. Tampoco tenemos que buscar en la prensa rusa para verlo, lo hemos visto en Deep State, una fuente ucraniana. Por lo tanto, hubo una ligera sorpresa en ese momento. Esos avances se han ralentizado ahora, una vez que Rusia ha llegado a asentamientos urbanos donde Ucrania ha podido reforzar la defensa. Por el momento el frente no se derrumba, pero sí que vemos que se acumula en estos momentos cierta sensación de vulnerabilidad de Ucrania con un momento de fortaleza rusa que quizá Ucrania no esperaba después de lo ocurrido, especialmente en el último trimestre de 2022, cuando la vulnerabilidad rusa era máxima y incluso sus defensas, ya no su ataque, que en estos momentos era inexistente, sus defensas parecían muy vulnerables. Eso es lo que Ucrania intentó hacer el año pasado, romper esas defensas. No fue posible, y ahora Rusia contraataca en varias zonas del frente, poniendo en cuestión también la capacidad de Ucrania de mantener este frente, que se extiende a lo largo de centenares de kilómetros y que está suponiendo un desgaste para ambos bandos. Paula. Hola Naya, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, dentro de este contexto que hablamos de vulnerabilidad de Ucrania, el bloque otanista se aspira a recuperar esas posiciones. ¿Será suficiente para que consiga hacerlo con seguir enviando armamento y financiando todo ese material militar, como están haciendo, por ejemplo, Estados Unidos y España? ¿O al final se va a tener que hacer realidad un poco el sueño húmedo de líderes como Emmanuel Macron y terminar teniendo que enviar también tropas, soldados y gente allí al terreno? Por el momento yo diría que esa propuesta de Macron de poner sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas se refiere a casos extremos de colapso. En cualquier caso, si vemos el tipo de guerra que se está dando ahora mismo en Ucrania y la comparamos con las guerras que ha luchado la OTAN en las últimas décadas, no encontramos comparación. No hay ningún ejército de Europa que está realmente preparado, curtido para luchar en esta batalla. Lo que Ucrania necesita no son tropas extranjeras, sino capacidad de movilizar a su propia población, y estamos viendo que también ahí están teniendo cada vez más dificultades. Demográficamente las cosas van a ser cada vez más difíciles para Ucrania. Las consecuencias de los años 90 se ven en la economía, se ven en la estructura del país y se ven en la estructura demográfica. Esas cohortes entre 20 y 25 años son mucho más reducidas que las de
más edad, de ahí que estemos viendo una edad media de los soldados en las trincheras que supere los 40 años. Simplemente son el doble de población que la de 20. En Ucrania ahora mismo lo que busca es armamento defensivo, busca sistemas Patriot para derribar las aeronaves rusas que están ahora mismo patrullando las fronteras y toda esa parte del frente con una libertad que no han disfrutado durante una parte importante de esta guerra. A lo que aspira la OTAN este año, lo empezamos a leer ya el diciembre pasado, era un año de defensa, mantener el frente, que Ucrania pudiera reconstituirse en cierta forma, recuperarse de todo este desgaste. La guerra es mucho desgaste tanto para quienes defienden como para quienes atacan, y el objetivo es quizá en 2025 poder contraatacar. En estos momentos Ucrania está a la defensiva y estamos viendo que está teniendo serias dificultades. Buenas tardes, Naya, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Llevamos ya, muchos meses, años, 2 años, más de 2 años, viendo un discurso mediático de forma muy llamativa en el país, especialmente en sus noticias, en sus portadas editoriales, donde se naturaliza la posibilidad de un conflicto a gran escala, incluso marcos mentales como Tercera Guerra Mundial, como guerra nuclear. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas portadas del país que decían Europa se prepara ya para la guerra de forma categórica. Te quería preguntar, si consideras que todo esto son bravuconadas o si realmente nos están preparando para un escenario inédito. Desde luego nos están preparando para un aumento importante del gasto militar. Hay un énfasis en esa remilitarización. Se habla desde distintos puntos de vista. La idea de aumentar el gasto militar europeo para reducir la dependencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es algo que no parece extremadamente realista, teniendo en cuenta lo que hemos visto a lo largo de esta guerra, que ha sido una subordinación clara de la Unión Europea a los postulados de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos hacia ese aumento de gasto militar que ha aumentado ya, a mantener esa idea, esa tensión creciente entre dos partes del continente europeo que no han sabido encontrar una forma de crear una arquitectura de seguridad del continente que evitara precisamente este tipo de guerras, una guerra terrestre convencional de gran intensidad como no se había visto en décadas en el continente, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre los países occidentales, países de la OTAN y Rusia, es algo que creo, confío en que todas las partes entienden que hay que saber evitar, porque sabemos lo que conllevaría, y lo hemos visto en el siglo XX, lo que es una guerra total. Con los medios disponibles ahora mismo, las consecuencias serían mucho más elevadas, y quiero pensar que parte de las declaraciones que escuchamos y sobre todo que leemos, no tanto ni siquiera de los políticos, sino de la prensa, tienen ese objetivo de demostración de fuerza, pero que no pretenden dar un paso más y transformar este enfrentamiento, que es político, es diplomático, es económico, en militar y directo. Por el momento, por ejemplo, Estados Unidos está cómodo, o el Reino Unido están cómodos con esta guerra, este intento de debilitar a Rusia, de debilitar a Moscú, básicamente no porque Rusia sea un oponente verdadero a tener en cuenta, sino en calidad de aliado importante de la potencia que sí que es realmente la oponente de Estados Unidos, que es China. Creo que va más por ahí que por la intención de llegar a un conflicto militar con un ejército que quizá no en 2022, pero que ahora sí está curtido en la batalla, y que llevaría a un conflicto de una escala mucho mayor, aún mayor de lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania.
Naya, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Estabas hablando que Ucrania va a estar, probablemente la OTAN plantea que el 2025 van a estar a la defensiva, este año, ¿no? 2024. ¿Tiene algo que ver esas estrategias y, bueno, un poco los cambios que se producen en el gabinete de Putin? ¿Qué consecuencias pueden tener para la guerra ucraniana y para estas estrategias de la OTAN? Si pueden cambiar algo, ¿qué tipo de implicaciones puede tener? Yo veo claro que esos cambios que se han producido en el Ministerio de Defensa ruso, en esa parte de gestión, el Estado Mayor por el momento sigue intacto, por lo tanto los planes militares no van a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Ante la conciencia de que va a ser una guerra larga, va a haber un enfrentamiento militar que, por lo que estamos viendo, no va a acabar pronto. La guerra implica también esa producción militar, esa necesidad de recursos y, por lo tanto, un manejo económico que tiene que ser acorde con las necesidades. Hemos visto casos de corrupción vinculados a defensa, tanto en Rusia como en Ucrania. En ambos casos ha habido cambios en el Ministerio de Defensa. Si vemos un poco las cosas a más amplia escala, ninguno de esos cambios ha supuesto ningún cambio en términos de la actuación de la OTAN, de la actuación de los países de la Unión Europea o de otros países que están ahora mismo apoyando a Ucrania. Parece claro que todas las partes, las que participan de forma directa, tanto como las que no lo hacen de forma directa, pero que son importantes para poder continuar la guerra, todas son conscientes de que estamos en una guerra de desgaste y en la que todos los recursos tienen que estar dirigidos al frente. Por lo tanto, todos los cambios que veamos en las estructuras de defensa van a estar dirigidos actualmente a mantener la situación como hasta ahora, mantener la guerra dentro de Ucrania, que no se expanda en el territorio, pero las partes siguen convencidas de que pueden conseguir más por medio de la lucha, por medio de la batalla, que lo que conseguirían en unas hipotéticas negociaciones de las que solo podemos especular, porque hace prácticamente 2 años que no hay una negociación política. Rusia y Ucrania pueden hablar de muchas cosas, pueden hablar de intercambios de prisioneros, en ocasiones de forma directa, en ocasiones de forma indirecta, pueden hablar de economía e incluso estar a punto de llegar a acuerdos, pero desde hace 2 años no pueden hablar en términos políticos de qué hacer para reconducir este conflicto militar hacia la política y hacia la diplomacia. Naya Sanzo, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchas gracias, encantada. Llegamos al final. Vamos a terminar con un poco de humor, con Guerra Mundial de Joaquín Sabina. Y no se olviden que mañana vuelve la base Comanche, con Laura Arroyo, con Sasi Alejandre, con Víctor Redondo. No se lo pierdan. Hasta mañana.